Hola, ¿qué tal? Esto es CCBT, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Hoy vamos a continuar con principios básicos. La semana pasada no pudimos ya continuar con los temas. En esta semana, primeramente Dios, vamos a poder continuar con la lectura de la palabra y el devocional. Pero bueno, vamos a continuar con principios básicos, que es el tema ahorita por el momento, pues el más importante, el que nos lleva de la mano. Ya lo hemos platicado. Muchas veces nosotros como cristianos ya llevamos muchos años y no entendemos muchas cosas de principios que son la base de todo lo que nosotros, el fundamento de nuestra fe finalmente. Y hay personas que de pronto cuando nosotros damos alguna enseñanza, alguna algún tema, bueno, pues hay personas que no están acostumbradas a nuestra forma coloquial de hablar. Nosotros ya lo tomamos de una manera coloquial, pero de pronto ellos tienen ciertas confusiones o dudas. Entonces, por eso, en este momento, pues es importante poder iniciar con principios básicos, con las bases de la fe, para que vayamos de la mano creciendo. Y entonces, así fuera a ser más fácil para todos el poder comprender lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar. Entonces, hoy vamos a continuar con el tema de la fe. Y bueno, vamos a ver que en Hebreos 11.1, bueno, Hebreos 11.1 nos dice que ahora bien, la fe es la certeza, perdón, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a orar. Padre bendito, le doy toda la gloria y la honra, le doy gracias por el privilegio, la oportunidad de poder compartir una vez más esta palabra. Padre, quite toda distracción de nuestro corazón, todo pensamiento ajeno, Padre bendito, para que podamos estar centrados en lo que usted nos quiere hablar hoy, Padre bendito. Como siempre, Padre, yo le pido que sea el Señor Espíritu Santo el que nos guíe a toda verdad, Padre bendito, que no haya ningún pensamiento propio de mi corazón, Señor bendito, nada de lo que yo he aprendido o lo que son mis convicciones, sino lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar el día de hoy, porque aún hasta el de la voz también aprende cuando usted le enseña. Gracias, Padre, le doy toda la gloria, toda la honra y todo el reconocimiento, me pongo en sus manos y le doy toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, vamos a empezar. Entonces vemos que el Hebreos en el versículo 1 nos dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿qué es la fe? Bueno, tener la seguridad. Es como si una persona que yo quiero mucho llega y me dice, cierra los ojos, te voy a dar una sorpresa. Y tú cierras los ojos y te dice, abre las manos, y tú abres las manos con la seguridad de que vas a recibir algo. Sabes que amas a esa persona y que esa persona no te está mintiendo, que te lo va a dar. Tienes la seguridad de que vas a recibir algo. No sabes qué, pero sabes que te va a regalar algo. Entonces, esa es la seguridad de, de saber, de entender que algo vamos a recibir. La convicción de lo que no se ve también. Tener la seguridad de que lo que no vemos, pero ahí está. Mucha gente ha dicho, es que yo no puedo creer en lo que no veo. Bueno, el aire no lo vemos y sabemos que está. Y si no existiera el aire, pues no podríamos respirar. Otros dicen, es que, ¿dónde está Dios? No lo puedo ver. Bueno, pues lo hemos hablado. Si alguien de pronto nos dijera, ¿sabes qué? Constrúyete un hospital con todos los aditamentos modernos, y que lo más moderno que exista, y no podríamos llegar con todo el material que necesita el hospital y aventarlo desde arriba y tener la seguridad de que va a caer en la forma del hospital. Obvio no, va a tener que tener un arquitecto y va a tener muchos trabajadores para que se arme ese hospital. Asimismo, si eso tan pequeñito como un hospital comparado con el universo tuvo necesidad de un arquitecto, bueno, pues en el universo no es, los mismos científicos han buscado en el azar, cuántas posibilidades habrían para que estuviera el universo tal cual está, y pues es casi un número, de hecho es un número imposible de leer en el azar, en las posibilidades que podría haber de que pudiera haber sido por el azar que estuviera el universo como está. Entonces, eso es tener fe, el creer que sí hubo alguien, que tuvo que haber habido alguien para que hubiera un arquitecto. Y entonces cuando me dicen, pues, ¿dónde está Dios? Pues voltea a ver todo lo que existe y entonces te das cuenta de que ahí está.
No puede ser que por el azar un árbol sea tan perfecto, una cascada, un cielo, un mar, o sea, los animales, la gran diversidad que existe, no pudo haber sido como, como al azar. El autor, el autor de Hebreos, que en este caso lo hemos comentado, se parece mucho a la escritura de Pablo, pero Pablo siempre tenía la costumbre de firmar sus cartas. Entonces, no hay la certeza de quién es el autor, pero sí sabemos que, por lo menos, que casi es un hecho que haya sido un discípulo de Pablo, porque tiene el mismo estilo, las enseñanzas que daba Pablo, pero no está firmado como Pablo, como tal. Entonces, yo acierto a pensar, pensamiento personal, no es teología, no estamos enseñando teología en este punto, que muy probablemente pudo haber sido Timoteo, que era el más cercano a Pablo, el que pudo haber escrito la carta a los hebreos. Pero bueno, el autor define la fe como la sustancia o la garantía o el fundamento. ¿Qué es sustancia? Bueno, pues algo que existe, ¿no? ¿Qué es garantía? Bueno, pues cualquier aparato hoy que compras en un centro comercial, pues tienes que pasar después de haberlo pagado a atención al cliente para que te firmen la garantía. ¿Y qué te da la garantía? Bueno, pues la seguridad de que cualquier falla que tenga va a ser repuesto, va a quedar como nuevo, ya sea que lo reparen o que te lo cambien por uno nuevo, pero esa es la garantía que tiene, de que vas a tener como nuevo tu aparato si es que tuviera alguna falla. Fundamento. ¿Qué es fundamento? Bueno, el fundamento es la base que sostiene todo, lo que le da valor a todo. Precisamente por eso hablaba de lo que es una filosofía. Es una serie de verdades, pero que están sostenidas en una mentira. Si el fundamento es una mentira, cuando todos son verdades, pero están sostenidas en una mentira, todo es una mentira. No existen medias verdades. Si hay personas que puedan decir medias verdades, pues son mentiras, se convierten en mentiras automáticamente. Entonces, eso es sustancia, garantía o fundamento. Y el autor define la fe como eso, como la sustancia, como garantía o fundamento de las cosas que se esperan. También es la prueba, convicción o demostración de las cosas que no podemos ver. La fe usada en un sentido objetivo es la evidencia o garantía sobre la cual se basa la esperanza del cristiano. El problema es que muchos tienen la costumbre de tomar la fe de una manera subjetiva. De hecho, dicen, tengo una fe ciega. Una fe ciega es una fe no razonada, no entendida, y entonces una fe ciega me puede hacer creer en cualquier cosa, en una piedra, en una estampa, en un cuadro. Una fe razonada me hace entender que no puedo adorar lo creado, sino al creador. Entonces la fe usada en un sentido objetivo y no subjetivo es la evidencia o la garantía sobre la cual se basa la esperanza del cristiano. Utilizada en un sentido subjetivo, la fe es la seguridad de las cosas que se esperan y la convicción de las cosas que no se ven. Vamos a ver, alguien me decía, es que objetivamente tiene que ser algo que veas. Bueno, ok, bueno, vamos a la parte subjetiva. La fe es la seguridad, no lo he recibido, pero lo voy a recibir, tengo la seguridad de que lo voy a recibir. Y la convicción, la seguridad otra vez de las cosas que no veo. O sea, no veo a Dios, pero creo en Dios. Otra cosa, o sea, finalmente podríamos irnos hacia los dos lados. Yo con mis ojos, yo nunca he visto un agujero negro y sin embargo los científicos saben que existen y tienen la seguridad porque ya tienen imágenes. Yo nunca he visto ni en microscopio, la verdad, ni yo mismo no he visto, quizás he visto fotos o dibujos que he visto en algún libro, pero un microbio, una célula, yo no la he visto, no la puedo ver con mis propios ojos, pero sé que existe, sé que es real, sé que está ahí. Esa es la seguridad. Tal seguridad o confianza permite al creyente tratar el futuro como si fuera presente. O sea, yo no estoy esperando a que lleguen las cosas, yo creo que las voy a tener. Y lo invisible como algo visto. No creo que, que puede ser que exista Jesús. Sé que existe Jesús, sé que vivió Jesús, sé que resucitó Jesús y sé que es Rey en el cielo. No es el conocimiento completo lo que algún día tendremos. O sea, dice la escritura así que vamos a tener un conocimiento mayor,
pero pues no podemos saber lo que sabe Dios, pero podemos saber lo que necesitamos saber para estar ya, digamos, en la presencia de Dios cuando estemos ahí. Pero es lo que vamos a tener realmente es la firme seguridad, es esa firme seguridad de que vamos a tener el conocimiento real de Dios. Vamos a conocerlo en plenitud, aunque no totalmente, porque ya lo dijimos, es inaccesible poder entender a Dios, pero vamos a conocerlo en plenitud hasta donde nos es la capacidad y hasta donde es necesario. Y entonces esa es la seguridad que nos mantiene fieles hasta el fin. En el capítulo 11 de Hebreos muestra ampliamente que la fe verdadera, como se ilustra en Abraham, en Moisés, en Rahab y otros, era simplemente una confianza en Dios, a quien creían digno de confianza. Sabían que tenían la seguridad de que se podía confiar en Dios, que no era hombre para que mintiera. Otra palabra que quizás describe la naturaleza de la fe más correctamente, de la manera correcta obviamente, es la palabra confianza. Yo no puedo depositar mi confianza en una persona que me ha demostrado que no lo es, ¿verdad? Que no es digna de confianza. El Señor Jesucristo me ha demostrado que es digno de confianza. Obviamente, para esto, pues requiero creer que existió, creer que hizo lo que hizo y creer que está conmigo porque Él dijo que no me iba a dejar. Pero yo tengo esa confianza, la seguridad, la fe, tal como se usa en un sentido general, puede significar la aceptación de ciertos hechos o principios como verdaderos. O sea, algo que no veo. Puedo pensar con fe que a lo mejor alguien me dijo precisamente lo que sucedió con la película de H.G. Wells, donde hay una invasión de extraterrestres y él por radio empezó a narrar el libro como si fuera algo vivido y mucha gente llegó hasta a suicidarse pensando que sí, de verdad ya nos estaban queriendo colonizar, ¿no? Los extraterrestres. Entonces, si yo tengo una fe de esa manera, pues obviamente me voy a dejar creer por cualquier cosa. O sea, ese es el asunto. Ahora, hay una fe inversa. ¿Cuál es la fe inversa? Yo puedo decir que una persona que siempre olvido el nombre de la enfermedad, pero bueno, no es enfermedad, más bien es algo psicosomático de personas que a fuerza quieren tener una enfermedad y hasta su cuerpo empieza a tener los síntomas de esa enfermedad, o sea, realmente, precisamente como la obra de El enfermo imaginario, ¿no? Entonces, eso es una fe contraria, porque tienen fe y se convierte en realidad, o sea, es algo que ve. Entonces, si una persona ha tenido preocupación o duda, pues ya sabe lo que es fe porque está en el lado contrario de la fe, porque esa desconfianza o duda provoca que pasen las cosas que no quería que pasaran. Y eso es fe también, pero es una fe contraria. La fe, tal como se usa en un sentido general, puede significar simplemente la aceptación de ciertos hechos o principios como verdaderos, como por ejemplo, uno puede creer que Pedro Infante existió y vemos que hay fotos de hasta películas y canciones de él, pero no habría ningún elemento de confianza en él como persona, en el aspecto de poder decir, es que es mi amigo y confío en él y yo podría dar hasta mi vida por él. No, porque en realidad a muchos de nosotros ni siquiera vivimos, o sea, lo tuvimos frente o hasta quizás hasta pudo haber muerto antes de muchos de de los que hoy viven, ni siquiera, o sea, ni siquiera pudieron haberlo visto ni en un programa en vivo, ¿no? Finalmente. Entonces, la fe cristiana no solo está persuadida de ciertos hechos relacionados con Cristo, sino que también hay un elemento adicional de confianza en Él como Señor y Salvador. El ejemplo de la fe de Abraham que se da en Romanos 4, 20 y 21, vamos a ver, dice Romanos 4, 20 y 21, sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios y estando plenamente convencido de lo que Dios ha prometido o había prometido, poderoso era también para cumplirlo. O sea, él estaba persuadido, no titubeó, no tuvo incredulidad, se fortaleció dando gloria a Dios. Él tenía la confianza de que Dios le había dicho que su hijo, por medio de su hijo, iba a tener una gran descendencia, que él era el escogido. Entonces él no sabía cómo, él no podía entenderlo, pero él tenía fe de que si él le ofrendaba a su hijo,
pues Dios lo podía resucitar, lo podía volver a levantar, podía volver a hacer, no sé, no sabía cómo lo iba a hacer Dios, pero él sabía que iba a cumplir la promesa que había hecho por medio de su hijo Isaac. Entonces, él no titubeó con incredulidad. Hoy cuántos que se dicen cristianos, de pronto viene alguna situación e inmediatamente titubean con incredulidad. Él se fortaleció dando gloria a Dios. Amén. Otra palabra que quizás describe la naturaleza de fe más correctamente es la palabra confianza, ya lo dijimos. Esto lo ilustra la parte de Abraham y vemos que entonces, estando plenamente seguro de que también podía cumplir lo que había prometido, Abraham era fuerte por la fe. No era no tenía fe porque era fuerte, sino que él era fuerte porque tenía fe, porque estaba plenamente seguro de que Dios iba a cumplir su promesa y que él le iba a dar un hijo. Y no solo eso, cuando le pidió a su hijo que por medio de ese hijo iba a cumplir su promesa. Confió en Dios tan completamente que creyó que si mataba a Isaac según ese mandato, Dios se lo volvería a entregar. Tenía esa seguridad. Eso, bueno, dice Hebreos 11, 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar a una entre los muertos, de donde también en el sentido figurado lo volvió a recibir. Entonces, precisamente ese es el punto. Quizás hoy puedas decir: yo tengo fe. Quizás tu fe tenga que ser probada en aquello en donde Dios te dio una promesa, porque de pronto es que entonces Dios no me cumplió porque Dios me dio una promesa y después me la quitó. No tuviste suficiente fe. Ese fue el problema, no fue Dios, porque si no hubiera pasado exactamente lo mismo que con Isaac, de decir: bueno, pues Dios está pidiéndome esto, yo se lo voy a dar porque tengo la seguridad de que si Dios dijo que por medio de eso yo iba a tener bendición, Él me va a restituir. Amén. La palabra para traducir fe en hebreo es emunaj, lo cual significa verdad, fidelidad, fe, confianza, firmeza. Esa palabra proviene de la raíz de la tan conocida y popular palabra amén. Por eso es que al decir amén, lo que estamos diciendo es la verdad, estamos confirmando la verdad que se ha dicho. Por eso nos dicen que la traducción de amén es así sea. Pero la realidad es que cuando él tiene fe es así es. O sea, esto vendría siendo no en el futuro, sino creyendo en que ya es una afirmación. Estamos confirmando que una verdad se ha declarado. ¿Cuál es el significado de fe en hebreo? Bueno, el significado de la fe, de la palabra fe en griego, es pistis, lo cual es mucho más sencillo y se traduce como confianza. ¿Cuál es el significado de fe en hebreo? La palabra para traducir fe en hebreo es emunaj, lo cual significa verdad, fidelidad, fe, firmeza. ¿Cuál es el significado de hebreo? Es pistis y se traduce como confianza. Lo reafirmamos para que nos quedemos con esa parte. Hebreo es emunaj, en griego es pistis. Y vemos que es más sencillo en griego, solo es confianza, pero en hebreo es verdad, fidelidad, fe, firmeza. ¿Qué es la fe entonces según la Biblia? La fe es uno de los temas más importantes y centrales de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El autor del libro de los Hebreos la describe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, ya hablamos que hay una fe contraria, pero también tenemos que saber lo que no es fe. Son dos cosas diferentes. Generalmente cuando hablamos de fe se nos viene a la mente un significado equivocado y religioso de fe, que era lo que decíamos: es que tengo una fe ciega. No es así. Pero algo es muy importante acerca de esta fe que habla la Biblia, la cual no tiene nada que ver con dogmas religiosas, cosas religiosas y creencias paganas, donde, como lo decía antes, la gente le rinde culto al palo, a la abierta, al palo, a la piedra, a una estatua, a una estampa, a un objeto tallado o hecho por manos de hombre. Habacuc 2:19 nos dice: hay del que le dice al madero: despierta, o a la piedra muda: levántate. ¿Será esto tu maestro? He aquí, está cubierto de oro y plata, y no hay aliento alguno en su interior. Eso es lo que nos dice la palabra.
hay el que le dice al madero despierta, o a la piedra muda levántate. ¿Será esto tu maestro? Y fíjense, o sea, el Señor Jesús le decía al maestro, Él es nuestro maestro, por algo ya lo decíamos, y vamos a estudiar más a profundidad la palabra discípulo. El Señor Jesús no decía, venga a ser cristianos, Jesús no era cristiano. Y los que Él llamó al principio no les llamaban cristianos. Durante el tiempo en que estuvo en la tierra, Jesús no les llamaban cristianos, eran discípulos. Con el tiempo a los discípulos les dijeron cristianos, y bueno, nos vamos a profundizar más en ese tema, pero Jesús llamó discípulos y los discípulos tienen un maestro. Jesús era el maestro. ¿Será esto tu maestro? ¿Un pedazo de piedra, una madera? No, no lo es. Aquí está cubierto de oro y plata. Es algo hecho por los hombres. No hay aliento en su interior, no tiene vida ese pedazo de piedra o de madera. El Salmo 135, 15 al 18 nos dice: los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos del hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Tampoco hay aliento en su boca. Los hacen serán semejantes a ellos. Sí, todos los que en ellos confían. Bueno, este es siempre un debate que ha habido mucho con las personas que están en la iglesia tradicional. Y les duele mucho cuando empezamos a hablar de esto y dicen, bueno, es que esto está en tu Biblia. Bueno, para los que quieran profundizar más, hay un tema en nuestros videos de la Biblia católica, en el capítulo del 12 al 15 específicamente, y donde habla de este tema, y donde echa por tierra totalmente el adorar a ídolos. Para los que puedan decir, bueno, es que esto está en la iglesia, en la Biblia cristiana. Está en su Biblia también, es un hecho que si buscan estas escrituras en la Biblia católica las van a encontrar, pero Sabiduría 12, 13, 14 y 15 no está, o más bien el libro de Sabiduría no está, es uno de los libros que no están en la Biblia cristiana, pero está en la católica, y se centran en esos capítulos, del 12 al 15 van a ver más a profundidad lo que piensa el Señor al respecto de este punto de la idolatría. La fe que habla la Biblia entonces es la confianza, certeza y convicción de que Dios, por medio de la obra salvadora de Jesucristo, por quien por gracia recibimos la salvación por medio de la fe en Él. Bueno, aquí vamos a ver Romanos 5:1, que dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, justificación es un tema de los que vamos a profundizar en estos principios básicos. Romanos 4:5, mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. O sea, a lo mejor yo no he hecho nada por recibir, eso es a lo que habla, no está hablando de alguien que, bueno, pues no trabajes y de todas maneras Dios te va a salvar. No, el cristiano no es una persona que está esperando que le caigan las cosas del cielo. Habla de que no porque no haya hecho cosas para poder ganar el cielo, solamente por creer, Dios justifica, porque la fe es la que se cuenta por justicia, como lo vimos con Abraham y los demás ejemplos. Romanos 3:22. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción, no existe distinción, es justicia de Dios para todos los que creen, los que realmente entregan su corazón al Señor Dios Todopoderoso. Luego Gálatas 2:16 nos dice: sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, ya lo habíamos dicho, de pronto vemos que en Santiago dice: muéstrame tu fe sin obras y yo te voy a mostrar mi fe con obras. La fe sin obras está muerta. Y entonces dices, bueno, ¿por qué dice aquí no es justificado por las obras de la ley? Porque mi salvación y justificación no me la da el que yo haga o mi buena hora del día o yo me porte bien, sino que la forma de vivir que tengo hoy es consecuencia de que Dios me justificó porque yo creí en Él. Es solamente mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie va a ser justificado. Y luego vemos Filipenses 3:19, dice la palabra, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Obviamente estamos hablando de las personas que
tienen una idolatría, que están centrados en, y que no están buscando al Señor, sino que su Dios es su apetito, sus malos deseos, el deseo de la carne, el satisfacer lo que ellos requieren, y su gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solamente en cosas materiales. Bueno, pues hasta aquí vamos a terminar la primera parte de este tema, de la fe. En el siguiente punto es cómo tener fe, porque bueno, de pronto me van a decir muchos, quizás no tengo suficiente fe, quizás he dudado, y sí, hay ejemplos que vemos que de pronto hubo dudas, ¿no? Los apóstoles, y lo vamos a ver la semana que entra, dijeron, aumentanos la fe. Hubo otro hombre que dijo, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Entonces había cierta duda, y todos hemos dudado. O sea, si lo hicieron los apóstoles, los 12, pues que no podamos también tener en un momento dado nosotros dudas. Entonces, bueno, vamos a ver la semana que entra cómo tener fe. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Padre bendito, le doy gracias por este tiempo, por el privilegio y la oportunidad de poder compartir esta palabra. Gracias por tanto amor. Gracias por sus bendiciones, Señor bendito. Y gracias, Padre, Dios Todopoderoso, porque como el aire, no lo podemos ver, pero lo sentimos, sabemos que ahí está y que nos da vida. Asimismo, el Espíritu Santo está en nosotros y Él es el que nos da esa vida espiritual y esa renovación y esa transformación. Y usted fue el que nos justificó, nos salvó y nos sustituyó en esa cruz para que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia. Gracias, Señor Jesús. Le pido que esta palabra haga lo que tiene que hacer en el corazón de los que van a escuchar, Padre bendito, que germine y crezca y se multiplique, porque usted, Señor bendito, es lo que quiere hacer en cada uno de los corazones que llegaron a este punto en este video. No es casualidad que hayan llegado hasta aquí, y gracias, gracias, Padre, le doy toda la gloria y toda la honra, y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo Jesucristo, amén y amén. Y bueno, pues con esto terminamos. Como siempre, les pido que me regalen un like, que puedan compartir para que otros también puedan recibir la bendición de esta palabra, y que me puedan regalar un comentario en la caja de comentarios. Muchas gracias por todos aquellos que se ocuparon y que me han mostrado que hay interés en estos temas que estamos viendo, porque de pronto sí me han preguntado qué pasó con los demás videos, que ya no han visto los demás videos, que no han salido videos, qué pasó. Gracias, y gracias a Dios, porque Él es el que está respaldando este canal. Gracias, le doy toda la gloria y la honra a mi Señor, y nos vemos a la próxima. Chao.